Mi hijo me expulsó el día que se volvió millonario con la lotería. No necesito a una madre pobre que me retrase. Hice mis maletas en silencio. 3 días después, fue al banco para cobrar el premio en efectivo. Cuando me vio sentada en la sala VIP con el gerente, se desmayó. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Patricia, tengo 64 años, y ayer fue el día que mi hijo me demostró quién realmente es. El martes 15 de octubre, Adrián se volvió millonario. El miércoles 16 me echó de su casa como si fuera basura. Todavía puedo sentir el frío del mármol bajo mis pies descalzos cuando bajé las escaleras esa mañana. La casa olía a productos de limpieza caros, esos que Adrián compraba para impresionar a su novia Sofía. El eco de mis pasos resonaba en el vestíbulo vacío, un recordatorio constante de lo sola que me sentía en esa mansión que había ayudado a pagar. Encontré a Adrián en la cocina, con el boleto de lotería en una mano y su teléfono en la otra. Sus ojos brillaban con una codicia que nunca había visto antes, como si hubiera despertado a un demonio que llevaba años dormido. Sofía estaba a su lado, acariciando el anillo de compromiso que él le había regalado la semana anterior, un diamante que costaba más que mi pensión de todo un año. «Buenos días, mijo», le dije, tratando de sonar alegre. Había dormido mal, preocupada por las facturas que se acumulaban en mi mesita de noche. Mi pensión de $1,200 mensuales apenas cubría mis medicamentos y comida básica. Adrián levantó la vista, pero su mirada era distinta, fría, calculadora, como si estuviera viendo a una extraña que había invadido su espacio. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, guardando el teléfono en el bolsillo de su pijama de seda. «Siéntate». Me acomodé en una de las sillas de la isla de la cocina, esas que habían costado más de $5,000 cada una. Recordé el día que las compramos juntos, cuando él aún escuchaba mis opiniones, cuando aún valoraba lo que yo tenía que decir. «¿Pasa algo malo?», pregunté, aunque algo en mi estómago ya me advertía que todo estaba muy mal. Adrián intercambió una mirada con Sofía, quien asintió como dándole valor. Ella siempre había tenido esa forma de influenciarlo, de susurrarle veneno al oído cuando pensaba que yo no me daba cuenta. «Mira, mamá», comenzó Adrián, y la forma casual en que lo dijo me lastimó más que cualquier grito. «Las cosas han cambiado. Tengo $31 millones ahora. Ya no necesito que vivas aquí». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había vivido en esa casa durante 5 años, desde que mi esposo murió y ya no pude mantener nuestro pequeño apartamento. Adrián me había rogado que me mudara con él, diciéndome que me necesitaba, que quería cuidar de mí como yo había cuidado de él. «¿Qué quieres decir?», susurré, aunque ya sabía exactamente qué significaba. Sofía se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa falsa que reservaba para las ocasiones especiales. «Patricia, cariño, ahora que Adrián tiene recursos, necesita su espacio, para crecer, para construir su nueva vida. Su nueva vida sin mí», dije, no como pregunta, sino como una declaración amarga. Adrián se encogió de hombros, como si estuviéramos hablando del clima. «No te pongas dramática. Te voy a dar tiempo para encontrar un lugar. Puedes quedarte hasta el fin de semana». Hasta el fin de semana. 4 días para desarmar 5 años de vida compartida. 4 días para encontrar un lugar que pudiera pagar con mi miserable pensión. «Adrián, soy tu madre», le recordé, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. «Durante 28 años te cuidé sola después de que tu padre nos abandonó. Trabajé 3 empleos para que tuvieras todo lo que necesitabas». «Y te lo agradezco», respondió con la misma frialdad que usaría con un empleado al que está despidiendo. «Pero eso fue tu trabajo como madre. Yo no te pedí que nacieras». Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas. Miré a este hombre de 28 años, con su pijama de seda y su actitud superior, y traté de encontrar algún rastro del niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Ese niño había desaparecido completamente. Además,
continuó Adrián, sirviéndose café en una taza que costaba más que mi alquiler semanal, necesito que entiendas algo importante. No necesito a una madre pobre que me retrase. Sofía y yo vamos a movernos en círculos diferentes ahora. Círculos donde tu situación económica podría ser incómoda. Sofía asintió enfáticamente, como si Adrián acabara de decir algo profundamente sabio. Es por tu propio bien también, Patricia. ¿No sería incómodo para ti estar en fiestas donde un vestido cuesta más que tu pensión mensual? La crueldad de esas palabras me dejó sin aliento. No porque no supiera que era cierto, sino porque venían de las personas que se suponía debían amarme. Me levanté lentamente de la silla, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo protestaba. 64 años de vida, de trabajo duro, de sacrificios, y esto era lo que tenía que mostrar. Un hijo que me veía como un obstáculo para su nueva vida de lujo. Entiendo, dije finalmente, mi voz apenas audible. Adrián pareció aliviado, como si hubiera esperado una pelea. Me alegra que seas razonable. Te puedo ayudar con los gastos de mudanza, digamos, $1,000. $1,000. Menos de lo que gastaba en una cena en sus restaurantes favoritos. Menos de lo que Sofía gastaba en una sola cartera. No respondí. En cambio, subí las escaleras hacia mi pequeña habitación, esa que había sido mi refugio durante 5 años. Mis manos temblaron mientras abría la maleta vieja que había pertenecido a mi esposo. Era de cuero gastado, con esquinas desgastadas, pero había viajado conmigo a través de décadas de mudanzas y nuevos comienzos. Mientras doblaba mi ropa, escuchaba las risas de Adrián y Sofía abajo, probablemente planeando ya cómo convertir mi habitación en un closet extra o una oficina. El sonido de su felicidad me resultaba más doloroso que cualquier insulto, pero había algo que ellos no sabían, algo que había mantenido en secreto durante años, guardado como un seguro de vida que esperaba nunca tener que usar. Mientras empacaba, mis dedos se detuvieron en una pequeña pasta de documentos que mantenía en el fondo de mi cajón, debajo de mis suéteres de invierno. La acaricié suavemente, sintiendo el peso de lo que contenía. Adrián creía que lo sabía todo sobre su nueva fortuna, pero había detalles que nunca se había molestado en verificar. Detalles que podrían cambiar todo. Por ahora, guardé silencio. Dejé que creyera que había ganado, que finalmente se había liberado del peso muerto que representaba su madre pobre. Pero mientras cerraba mi maleta, una extraña calma se apoderó de mí. No era la resignación de una mujer derrotada. Era la paciencia de alguien que sabe algo que los demás no saben. 2 horas después, Adrián me ayudó a cargar mis pocas pertenencias en un taxi. No hubo abrazo de despedida, no hubo lágrimas de su parte. Solo un cuídate distraído antes de volver a entrar a la casa, probablemente para planear cómo gastar sus millones. El taxi arrancó, y yo miré por última vez la casa que había considerado mi hogar. Pero por primera vez en días, sonreí ligeramente. Adrián había revelado su verdadero carácter, y ahora yo sabía exactamente qué tipo de hombre había criado. Lo que él no sabía era que su juego apenas comenzaba, y yo tenía cartas que él ni siquiera sabía que existían. 3 días después de que Adrián me echara de su vida, estaba sentada en mi nuevo apartamento, un pequeño lugar de un dormitorio que costaba $800 mensuales. El olor a café barato llenaba el ambiente, mezclándose con el ruido del tráfico que subía desde la calle. Era un mundo completamente diferente al de los pisos de mármol y el silencio costoso de la mansión de mi hijo. Había encontrado este lugar el mismo día que me fui. La casera, la señora Herrera, era una mujer mayor como yo, que entendía lo que significaba empezar de nuevo con recursos limitados. No me pidió referencias extensas ni depósitos excesivos. Solo miró mis ojos cansados y dijo: «El primer mes por adelantado, mija. Eso es todo». Mi teléfono había estado sonando constantemente desde ayer. Adrián me llamaba cada pocas horas, pero no porque me extrañara. Escuché algunos de sus mensajes de voz, y todos tenían el mismo tono ansioso, el mismo nerviosismo mal disimulado. «Mamá, necesito que vengas a firmar unos papeles. Es sobre cosas legales del premio. Nada importante, solo formalidades».
Borré el mensaje sin terminarlo de escuchar. Después vino otro. Patricia, en serio, necesito que me devuelvas la llamada. Los abogados del banco están haciendo preguntas raras. Necesito que confirmes algunas cosas. Y luego otro más, este con un tono más desesperado. Mamá, por favor, solo ven un momento. Sofía dice que estoy exagerando, pero creo que hay un error en los papeles del boleto. No había error. Yo lo sabía mejor que nadie. Me serví otra taza de café y me senté junto a la ventana pequeña de mi apartamento. Desde aquí podía ver la vida real. Madres empujando carriolas, trabajadores esperando el autobús, niños jugando en la calle. Era ruidoso, caótico, pero honesto. Nadie aquí pretendía ser algo que no era. Abrí la pasta de documentos que había guardado tan cuidadosamente durante años. Dentro estaban todas las pruebas que Adrián necesitaba ver, pero que aún no estaba listo para comprender. Mi nombre en el recibo de compra del boleto, mi número de cuenta bancaria en la transacción, mi firma en cada documento relevante. El boleto que había convertido a mi hijo en millonario había sido comprado por mí, para él, como regalo sorpresa de cumpleaños. Pero legalmente, cada papel, cada registro, cada huella digital electrónica apuntaba a una sola persona, Patricia Morales de Vega. Había planeado dárselo oficialmente el día de su cumpleaños, junto con una pequeña fiesta que había estado organizando en secreto. Iba a ser mi forma de demostrarle cuánto lo amaba, cuánto creía en su futuro. Había ahorrado durante meses de mi pensión para comprar ese boleto con los números que él siempre jugaba, las fechas de cumpleaños de nuestra familia. Pero entonces ganó, y en lugar de esperar a su cumpleaños, decidí probar algo. Quería ver qué haría con la fortuna antes de revelársela oficialmente. Quería creer que usaría su nueva riqueza para cuidar de mí, para valorar los años que habíamos pasado juntos. En cambio, me echó a la calle. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era Adrián, sino un número que reconocí inmediatamente. El Banco Central, donde había manejado mis finanzas durante los últimos 15 años. ¿Señora Morales de Vega?, preguntó una voz profesional al otro lado de la línea. Sí, soy yo. Habla el señor Mendoza, gerente de cuentas preferenciales. ¿Tendría tiempo para reunirse con nosotros mañana? Hay algunos asuntos relacionados con su reciente adquisición que necesitamos discutir. Sonreí por primera vez en días. Por supuesto, señor Mendoza. ¿A qué hora sería conveniente? ¿Le parece bien a las 2 de la tarde? Usaremos la sala VIP para garantizar su privacidad. La sala VIP. Hacía años que no escuchaba esas palabras dirigidas a mí. Perfecto, ahí estaré. Después de colgar, me quedé sentada en silencio, sintiendo cómo las piezas de mi vida se reorganizaban lentamente. Durante 5 años había vivido como invitada en la casa de mi hijo, aceptando su caridad, caminando de puntillas para no molestarlo. Había olvidado lo que se sentía tener control sobre mi propio destino. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: salir a caminar sin prisa. No tenía que preguntar permiso, no tenía que explicar dónde iba o cuándo volvería. Caminé por el pequeño parque cerca de mi apartamento, observando a las familias que jugaban juntas, a los ancianos que alimentaban a las palomas, a las parejas jóvenes que se tomaban fotografías bajo los árboles. En una banca encontré a mi vecina, la doctora Ramírez, una mujer jubilada de aproximadamente mi edad que había sido pediatra durante 40 años. Había sido amable conmigo desde el día que me mudé, ofreciéndome café y preguntando si necesitaba algo. Patricia, me saludó con una sonrisa genuina. ¿Cómo te está yendo en el apartamento? Me senté a su lado, sintiendo que por primera vez en años podía hablar honestamente con alguien. Mejor de lo que esperaba. Es tranquilo. Los cambios grandes siempre asustan al principio, dijo, observando a un grupo de niños que corrían alrededor de la fuente. Pero a veces son exactamente lo que necesitamos para recordar quiénes somos realmente. Sus palabras me llegaron profundo. ¿Cree que es posible empezar de nuevo a los 64 años? La doctora Ramírez se rió, un sonido cálido y genuino. Mija,
Yo empecé de nuevo a los 70 cuando me divorcié de un hombre que creía que mi única función era servirle el desayuno. Los mejores años de mi vida han sido estos últimos 5. Hablamos durante 1 hora sobre libros, sobre los pequeños placeres de vivir sola, sobre la libertad de tomar decisiones sin consultar a nadie más. Cuando regresé a mi apartamento, me sentía más ligera de lo que había estado en años. Esa noche, mientras preparaba una cena simple para mí sola, mi teléfono volvió a sonar. Era Adrián otra vez, pero esta vez su voz sonaba diferente, preocupada. «Mamá, por favor, necesito hablar contigo urgentemente. Los del banco dijeron algo sobre que había irregularidades con el boleto, que necesitaban hablar con la persona que lo compró realmente. ¿Tú sabes algo de esto?» Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Luego escuché el mensaje completo, notando el pánico creciente en su voz. También dijeron algo sobre verificaciones de identidad y documentación original. «Mamá, me está empezando a preocupar. ¿Podrías llamarme? Solo para explicarme si sabes algo». Borré el mensaje y apagué mi teléfono. Al día siguiente, me arreglé cuidadosamente para mi cita en el banco. Me puse mi mejor vestido, uno simple pero elegante que había comprado años atrás para la graduación universitaria de Adrián. Me peiné con esmero y me maquillé ligeramente. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque quería sentirme como la mujer que había sido antes de convertirme en la madre pobre y problemática. Llegué al Banco Central exactamente a las 2 de la tarde. El edificio era imponente, todo mármol y cristal, con empleados vestidos con trajes costosos que se movían con eficiencia silenciosa. Era el tipo de lugar donde Adrián ahora se sentía cómodo, donde creía que pertenecía. En la recepción, mencioné mi nombre e inmediatamente vi un cambio en la actitud de la recepcionista. Sus ojos se iluminaron con respeto profesional. «Por supuesto, señora Morales de Vega. El señor Mendoza la está esperando. Por favor, permítame acompañarla a la sala VIP». Mientras caminábamos por pasillos alfombrados hacia la parte más exclusiva del banco, no pude evitar sonreír ligeramente. En unas horas, Adrián vendría aquí esperando reclamar su fortuna. Lo que no sabía era que su madre acababa de llegar antes que él, y cuando finalmente nos encontráramos en este mismo banco, ya no sería la mujer que él había echado a la calle. Sería la única persona que tenía el poder real sobre los 31 millones de dólares que él creía suyos. La sala VIP del Banco Central era exactamente como recordaba de mis días como esposa de un pequeño empresario. Elegante, silenciosa, con ese olor a cuero pulido y dinero bien administrado. Las paredes estaban cubiertas de madera oscura, y desde las ventanas panorámicas se veía toda la ciudad extendiéndose como un mapa de posibilidades. El señor Mendoza me recibió con una deferencia que no había experimentado en años. Era un hombre de mediana edad, con traje impecable y modales que hablaban de décadas, manejando fortunas considerables. «Señora Morales de Vega, es un honor tenerla aquí», dijo, indicándome una silla de cuero que probablemente costaba más que todo el mobiliario de mi nuevo apartamento. «Permítame felicitarla por su extraordinaria buena fortuna». Me acomodé en la silla, sintiendo cómo el cuero suave se adaptaba a mi cuerpo. Era extraño estar del otro lado de esa conversación, ser la persona a quien trataban con respeto y cuidado especial. «Gracias, señor Mendoza. Supongo que hay algunos procedimientos que debo completar». Él asintió, abriendo una carpeta gruesa llena de documentos. En efecto, como la ganadora oficial del premio de 31 millones de dólares, hay varios aspectos legales y financieros que debemos revisar, pero primero, debo hacerle una pregunta importante. Se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más seria. ¿Está usted al tanto de que otra persona ha estado intentando reclamar este premio? Fingí sorpresa, aunque por dentro sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. ¿Otra persona? Su hijo, Adrián Vega. Ha venido aquí 2 veces esta semana, insistiendo en que el boleto le pertenece. Incluso trajo a un abogado ayer. La imagen de Adrián desesperado, contratando abogados para pelear por dinero que creía suyo, me dolió más de lo que esperaba. Pero también confirmó todo lo que había temido sobre quién se había convertido mi hijo. «¿Y qué le dijeron?», pregunté, manteniendo mi voz neutral.
El señor Mendoza sonrió ligeramente. Le explicamos que sin la documentación adecuada, sin prueba de compra y sin identificación del comprador real, no podemos procesar ningún reclamo. Todos nuestros registros indican claramente que usted, señora Morales de Vega, es quien compró ese boleto el día martes 8 de octubre a las 3:22 de la tarde. Recordé ese momento perfectamente. Había salido de mi consulta médica mensual y decidido, por impulso, comprar el boleto como regalo sorpresa para el cumpleaños de Adrián. Usé mi tarjeta de débito, como siempre hacía, y guardé cuidadosamente el recibo junto con el boleto. ¿Mi hijo mencionó cómo obtuvo el boleto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Dijo que se lo había dado usted como regalo, pero que ahora él era el legítimo propietario. El señor Mendoza hizo una pausa. Sin embargo, legalmente, un regalo no transferido formalmente sigue perteneciendo al dador original, especialmente cuando se trata de sumas de esta magnitud. Era exactamente lo que había esperado escuchar. Durante años había trabajado como asistente legal antes de casarme, y sabía perfectamente cómo funcionaban estas situaciones. Un regalo prometido pero no formalizado legalmente seguía siendo propiedad del donante. ¿Qué opciones tengo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Usted puede disponer del premio como guste, puede cobrarlo completamente, puede establecer un fideicomiso, puede hacer donaciones, puede incluso transferírselo oficialmente a su hijo si esa es su decisión. Sus ojos me estudiaron cuidadosamente. Pero esa decisión es completamente suya, señora. Nos pasamos la siguiente hora revisando papeles, confirmando mi identidad, estableciendo cuentas especiales para manejar una suma tan grande. El señor Mendoza me explicó las implicaciones fiscales, las mejores estrategias para proteger el dinero, las opciones de inversión disponibles. Todo el tiempo yo pensaba en Adrián, en el niño que solía trepar a mis rodillas cuando tenía pesadillas, en el adolescente que me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo, en el joven que me prometía que siempre cuidaría de mí cuando fuera exitoso. Ese joven había desaparecido, reemplazado por un hombre que me veía como un obstáculo para su nueva vida de lujo. «Hay algo más que debo mencionarle», dijo el señor Mendoza mientras firmaba los últimos documentos. «Su hijo ha estado presionando mucho para conseguir información. Ayer amenazó con demandar al banco si no le dábamos acceso a los fondos». La vergüenza me ardió en las mejillas. «Lo siento mucho. Adrián puede ser muy determinado cuando quiere algo. No se disculpe. Hemos manejado situaciones similares antes. Las fortunas grandes a menudo revelan el verdadero carácter de las personas». Cerró la carpeta y me miró con algo que parecía compasión. ¿Puedo preguntarle cuáles son sus planes inmediatos? Era una buena pregunta. Por primera vez en mi vida tenía recursos ilimitados, pero también tenía un corazón roto que necesitaba tiempo para sanar. Por ahora, solo quiero vivir tranquilamente, tal vez viajar un poco, ver lugares que siempre quise conocer pero nunca pude permitirme. Él asintió. Una decisión muy sabia. El dinero puede esperar, pero las experiencias de vida son irreemplazables. Cuando salí del banco esa tarde, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas de Adrián. Los mensajes de voz se volvían progresivamente más desesperados. «Mamá, los abogados dijeron que hay complicaciones legales. Necesito que me expliques exactamente cómo conseguiste el boleto. Patricia, esto no es un juego. Estoy perdiendo dinero en honorarios legales por culpa de estos problemas burocráticos. Contesta el maldito teléfono. Necesito que vengas al banco ahora y les expliques que me diste el boleto». El último mensaje era diferente. Su voz sonaba quebrada, vulnerable, como cuando era niño. «Mamá, por favor, solo, por favor llámame. Estoy asustado. No entiendo qué está pasando». Por un momento, mi corazón maternal se ablandó. Quise llamarlo, consolarlo, explicarle todo y darle el dinero que tanto necesitaba. Pero entonces recordé sus palabras del día que me echó. «No necesito a una madre pobre que me retrase». Guardé mi teléfono sin devolver las llamadas. Esa noche, desde mi pequeño apartamento,
Escuché el ruido familiar de la ciudad. Sirenas distantes, voces de niños jugando en la calle, música suave filtrándose desde el apartamento de al lado. Era reconfortante de una manera que la perfección silenciosa de la mansión de Adrián nunca había sido. Preparé una cena simple y me senté junto a la ventana con una taza de té. En mi mesa de noche estaban las tarjetas de acceso a mis nuevas cuentas bancarias, documentos que representaban más dinero del que había soñado tener jamás. Pero lo que más me daba paz era algo diferente, la certeza de que ya no dependía de nadie más para mi supervivencia. Al día siguiente, supe por la señora Herrera, mi casera, que había un joven preguntando por mí en el edificio. Un muchacho alto, bien vestido, pero se veía muy alterado, me contó mientras revisaba su correo. Preguntó en qué apartamento vivías, pero yo le dije que no podía dar esa información. Se quedó en su carro por casi una hora, solo mirando hacia arriba. Adrián me había encontrado. Era solo cuestión de tiempo antes de que intentara confrontarme directamente. Esa tarde, mientras regresaba de hacer algunas compras básicas para mi apartamento, lo vi. Estaba parado junto a la entrada del edificio con el mismo traje costoso que había usado para echarme de su casa, pero ahora arrugado y despeinado. Sus ojos tenían círculos oscuros, como si no hubiera dormido en días. Cuando me vio caminando hacia él, se enderezó, tratando de recuperar algo de su arrogancia anterior. Pero había algo diferente en su postura, algo que no había visto desde que era niño. Vulnerabilidad real. «Mamá», dijo, y su voz se quebró ligeramente en esa palabra. Me detuve a unos metros de distancia, cargando mis bolsas de compras modestas. «Adrián, necesitamos hablar, urgentemente». Miré a este hombre que había sido mi vida entera durante 28 años, que me había echado como basura apenas 5 días atrás, y sentí una calma extraña apoderándose de mí. ¿Sobre qué? Sus ojos se llenaron de pánico. Sobre el boleto, mamá, sobre lo que está pasando en el banco, sobre por qué todos dicen que tú eres la dueña real de mi dinero. Su dinero. Incluso ahora, incluso desesperado y asustado, seguía creyendo que los 31 millones de dólares le pertenecían por derecho. Respiré profundo y le sonreí con la misma tranquilidad que había sentido el día que me fui de su casa. «Adrián, mijo», dije suavemente, «creo que es hora de que aprendas exactamente quién compró ese boleto ganador». Subimos a mi apartamento en silencio. Adrián miraba todo con una mezcla de incredulidad y asco mal disimulado. Las paredes que necesitaban pintura, la alfombra gastada del pasillo, el olor a comida casera que se filtraba desde otros apartamentos. Era como si estuviera visitando un mundo que había olvidado que existía. «¿Aquí es donde vives ahora?», preguntó cuando entramos a mi pequeño apartamento. Su tono tenía una condescendencia automática que probablemente ya no podía controlar. «Aquí es donde vivo», confirmé, dejando mis bolsas de compras sobre la mesa pequeña de la cocina. «Es limpio, seguro, y puedo pagarlo con mi pensión». Adrián se quedó parado en el centro de la sala, como si tuviera miedo de sentarse en mis muebles modestos. Llevaba el mismo traje de marca que había usado para echarme de su casa, pero ahora estaba arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Sus ojos se veían hinchados y tenía esa expresión desesperada que recordaba de cuando era niño y había roto algo valioso. «Mamá, necesito que me expliques qué está pasando», dijo, tratando de sonar autoritario, pero fallando completamente. «Los del banco están diciendo cosas que no tienen sentido». Me senté en mi sillón favorito, un mueble viejo pero cómodo que había comprado en una venta de garage años atrás. «¿Qué tipo de cosas?» «Están diciendo que tú compraste el boleto, que está a tu nombre, que yo no tengo derecho legal sobre el dinero». Su voz se iba alzando con cada palabra. «Pero eso es imposible. Tú me diste el boleto. Fue un regalo». Lo observé cuidadosamente. Incluso ahora, incluso enfrentando la posibilidad de perder 31 millones de dólares, no había ni una pizca de humildad en su actitud. No había disculpas por haberme echado. No había reconocimiento del dolor que me había causado. Solo indignación porque algo estaba interfiriendo con lo que él consideraba suyo. «Adrián, siéntate», le dije suavemente.
Él vaciló, claramente reacio a ensuciar su traje caro en mis muebles baratos, pero finalmente se acomodó en el borde del sofá, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Me levanté y fui a mi habitación, donde había guardado la pasta de documentos en el primer cajón de mi mesita de noche. Durante 5 años había mantenido estos papeles en secreto, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Nunca imaginé que ese momento llegaría de esta manera. Regresé a la sala y coloqué la pasta sobre la mesa de centro entre nosotros. Adrián miró los documentos con curiosidad, pero aún no entendía lo que estaba a punto de descubrir. Antes de abrir esto, dije, quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas el día que encontraste el boleto ganador? Adrián frunció el ceño. Por supuesto que lo recuerdo. Estaba en mi cartera, donde siempre guardo los boletos que compro. ¿Y recuerdas haberlo comprado? Bueno, no exactamente. Compro boletos todo el tiempo, pero estaba en mi cartera, así que obviamente yo lo compré. Abrí la pasta lentamente, revelando una pila de documentos organizados cronológicamente. En la parte superior estaba el recibo original de la compra del boleto, con la fecha, hora y método de pago claramente marcados. Martes 8 de octubre, 3 y 22 de la tarde. Leí en voz alta. Boleto de lotería, $5, pagado con tarjeta de débito terminada en 4, 7, 9, 2. Adrián se inclinó hacia adelante, estudiando el recibo. ¿Y? No veo mi nombre ahí. Saqué mi cartera y le mostré mi tarjeta de débito. Los últimos 4 números eran exactamente los mismos que aparecían en el recibo. Esa es mi tarjeta, Adrián. Su rostro se puso pálido. Pero tú me dijiste que era mío. Me dijiste que era un regalo. Te dije que había comprado algo especial para tu cumpleaños. Corregí suavemente. Planeaba dártelo oficialmente el día 25 de octubre, junto con una pequeña fiesta que estaba organizando en secreto. Saqué el siguiente documento, el estado de cuenta bancaria que mostraba la transacción de $5 deducida de mi cuenta el día 8 de octubre. Pero cuando ganaste, continué, decidí esperar. Quería ver qué harías con la fortuna antes de transferírtela oficialmente. Adrián estaba temblando ahora, no de frío sino de algo que parecía ser terror puro. No. Esto tiene que ser un error. Yo soy el ganador. Yo tengo el boleto. Tienes el boleto físico, confirmé. Pero eso no te hace el propietario legal. Legalmente, el boleto pertenece a quien lo compró, y quien lo compró fui yo. Saqué el siguiente documento, una copia de la consulta legal que había hecho años atrás cuando trabajaba como asistente en un bufete de abogados. Era un memo sobre la ley de regalos y propiedad, específicamente sobre premios de lotería. Según la ley estatal, leí, un premio de lotería pertenece al comprador original hasta que sea transferido formal y legalmente a otra persona. Un regalo prometido, pero no formalizado, sigue siendo propiedad del donante. Adrián se levantó de golpe, caminando hacia la ventana como un animal enjaulado. «¡Pero me lo diste! Dijiste que era mío». Dije que lo había comprado para ti, pero nunca tuvimos la conversación formal sobre la transferencia de propiedad porque ganó antes de tu cumpleaños. Se volteó hacia mí y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. «Mamá, no puedes hacerme esto. Es mi dinero. Ya se lo dije a todo el mundo. Ya hice planes. Sofía y yo ya empezamos a gastar». La mención de Sofía me endureció el corazón. ¿Ah, sí? ¿Y qué planes hicieron? Compramos un auto nuevo, reservamos un viaje a Europa. Sofía compró un anillo de bodas que cuesta $120,000. Su voz se quebró. Todo está en tarjetas de crédito porque el banco no nos deja acceder al dinero todavía. Sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero la aplasté rápidamente. ¿Y en todos esos planes tenían lugar para mí? Adrián se quedó callado. Te hice una pregunta, insistí. ¿En tu nueva vida de millonario había algún lugar para tu madre? Mamá, esto es diferente. Esto es sobre dinero real, sobre mi futuro. Responde la pregunta, Adrián. Él evitó mi mirada. Pensamos que tal vez podrías vivir en algún lugar más apropiado para tu edad, un hogar de ancianos bonito. Un hogar de ancianos.
Su plan era encerrarme en una institución para ancianos, mientras él vivía la vida de lujo que mi boleto había hecho posible. Saqué el último documento de la pasta, los papeles del banco que confirmaban que los 31 millones de dólares estaban oficialmente bajo mi nombre, en cuentas que solo yo podía acceder. Adrián, dije, manteniendo mi voz firme a pesar del dolor en mi pecho, yo compré ese boleto. Yo soy la ganadora legal. Y después de lo que me hiciste, después de cómo me trataste, he tomado una decisión. Sus ojos se llenaron de pánico absoluto. ¿Qué decisión? La decisión de mantener el premio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrián se quedó completamente inmóvil, como si sus músculos se hubieran convertido en piedra. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. «No puedes», susurró finalmente. «Eres mi madre. Las madres no hacen esto a sus hijos. Los hijos tampoco echan a sus madres a la calle como basura», respondí. «Los hijos no llaman a sus madres peso muerto. Los hijos no planean meter a sus madres en hogares de ancianos para deshacerse de ellas». Adrián se desplomó de vuelta en el sofá, su cabeza entre sus manos. «Mamá, por favor, perdóname. Cometí un error. Estaba emocionado. No pensé claramente». «No, Adrián, no fue un error. Fue quien realmente eres cuando tienes poder». Levantó la cabeza y vi algo en sus ojos que no había visto en años, el niño asustado que solía ser. «¿Qué va a pasar conmigo? ¿Con las deudas? ¿Con Sofía?» Por primera vez en días sonreí. Pero no era una sonrisa maternal y cálida. Era la sonrisa de una mujer que finalmente había recuperado su poder. «Eso, mi querido hijo, ya no es mi problema». Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas desesperadas, mensajes suplicantes e intentos patéticos de manipulación que me recordaron por qué había tomado la decisión correcta. Adrián no se rindió fácilmente. Como un niño que no puede aceptar que le han quitado su juguete favorito, intentó todo tipo de estrategias para recuperar lo que nunca había sido suyo. Primero vinieron las lágrimas. Aparecía en mi apartamento a todas horas, a veces acompañado de Sofía, otras veces solo, siempre con los ojos rojos y una historia diferente sobre cómo todo había sido un malentendido terrible. «Mamá, yo no quise decir esas cosas horribles», me dijo el jueves por la mañana, cuando lo encontré sentado en las escaleras del edificio esperándome. Estaba estresado, emocionado con el dinero. Tú sabes cómo soy cuando estoy nervioso. Me detuve frente a él, cargando mi bolsa de compras. Durante 28 años había escuchado esa misma excusa para justificar cada comportamiento cruel, cada palabra hiriente, cada momento de egoísmo. «¿Estresado?», repetí. «Adrián, me echaste de tu casa como si fuera una extraña molesta. Me dijiste que era un peso muerto que te retrasaba». «Pero no lo pensé en serio», insistió, levantándose para bloquear mi camino. Estaba confundido. Sofía estaba diciéndome cosas, influyendo en mí. Por supuesto, ahora todo era culpa de Sofía. Era típico de Adrián nunca asumir responsabilidad por sus propias acciones. «¿Y dónde está Sofía ahora?», pregunté. Su rostro se ensombreció. Se fue. Cuando se enteró de que el dinero no era seguro, empacó sus cosas y se fue a casa de sus padres. Dice que necesita tiempo para pensar. No pude evitar una pequeña sonrisa. La primera rata había abandonado el barco que se hundía. «Me dejó con todas las deudas», continuó Adrián, su voz quebrándose. «El auto nuevo, el viaje, el anillo. Todo está en mi tarjeta de crédito. Debo casi $200,000. $200,000. Una suma que representaba 15 años de mi pensión completa. Y él la había gastado en 3 días, confiando en dinero que nunca fue suyo. «Eso suena como un problema tuyo», dije, tratando de pasar junto a él. «Mamá, por favor», gritó, lo suficientemente fuerte para que varios vecinos se asomaran por sus ventanas. «Soy tu hijo, tu único hijo. ¿Realmente vas a dejarme en la ruina?». Me detuve y me volteé hacia él. «Adrián, hace una semana me dijiste que no necesitabas a una madre pobre. Ahora que eres pobre, ¿de repente sí me necesitas?». No tuvo respuesta para eso.
Los intentos de manipulación emocional continuaron durante varios días. Adrián llegó con flores baratas del supermercado, con tarjetas de disculpa escritas a mano, con promesas de cambiar. Una vez incluso trajo fotos de cuando era niño, tratando de apelar a mi nostalgia maternal. «Mira», me dijo, mostrándome una fotografía descolorida de él a los 5 años, abrazándome después de su primer día de escuela. «¿Recuerdas qué felices éramos? ¿Recuerdas cuánto nos amábamos?» Tomé la foto en mis manos, sintiendo el peso de todos esos años de amor incondicional que había derramado sobre él. Sí, recordaba cada sacrificio, cada noche de trabajo extra, cada sueño que había postergado por su bienestar. ¿Sabes qué más recuerdo, Adrián?, le dije suavemente. Recuerdo trabajar 3 empleos para pagarte clases de piano que abandonaste después de 2 meses. Recuerdo cancelar mis propias citas médicas para poder pagar tu equipo de fútbol. Recuerdo vendiendo mis joyas de matrimonio para cubrir tu matrícula universitaria. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y yo estoy agradecido por todo eso. ¿En serio? Porque hace una semana me dijiste que todo eso era mi trabajo como madre, que tú no me habías pedido que naciera. Le devolví la fotografía. Adrián, el amor no es solo una palabra que dices cuando necesitas algo. Es una acción que demuestras todos los días. Y tú me demostraste exactamente cuánto me amas cuando tuviste la oportunidad de cuidarme. Cuando las lágrimas y la manipulación emocional fallaron, Adrián escaló a las amenazas legales. Llegó con un abogado de aspecto nervioso, un joven que claramente había sido contratado con promesas de pago futuro. «Señora Morales», comenzó el abogado, abriendo un maletín gastado, «mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo amistoso. Propone una división 50-50 del premio». Me reí tan fuerte que la señora Herrera salió de su apartamento para ver qué pasaba. ¿50-50? ¿De mi propio dinero? El abogado se veía cada vez más incómodo. Bueno, considerando la relación familiar y el hecho de que su hijo tenía la expectativa razonable de recibir el boleto como regalo. «Joven», lo interrumpí, antes de continuar con esta farsa, ¿su cliente le dijo que me echó de su casa 5 días después de ganar? ¿Le mencionó que me llamó peso muerto? El abogado miró a Adrián, quien evitó su mirada. Era obvio que había omitido esos detalles cruciales. «Le sugiero que investigue mejor a sus clientes antes de aceptar casos sin mérito», continué. «Y le sugiero a su cliente que aprenda a asumir las consecuencias de sus acciones». El abogado empacó sus papeles rápidamente y se fue, murmurando algo sobre clientes que no revelan información importante. Pero la estrategia más desesperada de Adrián llegó el viernes por la noche. Apareció en mi puerta con los ojos completamente rojos, no solo de llorar, sino de algo más. Olía a alcohol y su ropa estaba desarreglada. «Mamá», balbuceó, casi cayéndose cuando traté de cerrar la puerta. «Por favor, solo préstame algo de dinero, lo que sea, estoy en problemas». «¿Qué tipo de problemas?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. «Los tipos a los que les debo dinero no son pacientes», murmuró. Pensé que tendría el dinero del premio para pagarles. Mi sangre se heló. «Adrián, ¿fuiste a prestamistas?» «Solo por un poco de dinero extra para las apuestas. Pensé que con 31 millones podría pagar cualquier cosa». Se tambaleó, agarrándose del marco de la puerta. «Pero ahora dicen que si no les pago $150,000 para el lunes, van a...» No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Por un momento, el instinto maternal que había dominado mi vida durante casi 3 décadas rugió dentro de mí. Este era mi hijo, sin importar cuán terrible se hubiera vuelto. Tenía el dinero para salvarlo. Podía hacer una transferencia y todos sus problemas desaparecerían. Pero entonces recordé algo. Recordé la frialdad en sus ojos cuando me echó. Recordé cómo había planeado meterme en un hogar de ancianos. Recordé que la única razón por la que estaba aquí ahora era porque necesitaba algo de mí. «Adrián», dije suavemente, «durante años te rescaté de cada problema, de cada mala decisión. Pagué tus deudas, cubrí tus errores,
Te protegí de las consecuencias de tus acciones. Hoy te estoy pidiendo que lo hagas una vez más, suplicó. No, dije firmemente. Esta vez no. Su rostro se transformó, la desesperación convirtiéndose en algo más feo. ¿En serio? ¿Vas a dejar que me lastimen? ¿Vas a dejar que tal vez me maten? Voy a dejar que seas un adulto y enfrentes las consecuencias de tus decisiones adultas. Eres una perra cruel, gritó, perdiendo toda pretensión de ser el hijo arrepentido. Siempre fuiste una mala madre, por eso mi padre nos abandonó. Esas palabras fueron como una bofetada, pero también como una clarificación final. Este era quien Adrián realmente era cuando no conseguía lo que quería. Adrián, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tu padre nos abandonó porque era un cobarde que no quería la responsabilidad de una familia. Tú me estás abandonando ahora por razones igualmente egoístas. Cerré la puerta y puse el cerrojo. Del otro lado podía escucharlo gritando amenazas, maldiciones, promesas de venganza, pero por primera vez en años no me afectaron. Me senté en mi sillón favorito y me serví una taza de té. En mi mesa estaba el último documento que había recibido del banco. La confirmación de que había establecido un fideicomiso caritativo con la mayor parte de mi premio. 28 millones irían a organizaciones que ayudaban a madres solteras, ancianos abandonados y víctimas de abuso doméstico. Había guardado 3 millones para mí, suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, para viajar, para experimentar todas las cosas que había sacrificado por ser madre. Afuera, Adrián había dejado de gritar. Probablemente había aceptado finalmente que no iba a conseguir nada de mí. Por primera vez en 28 años, me fui a dormir sin preocuparme por las decisiones de mi hijo. Ya no era mi responsabilidad salvarlo de sí mismo. Era libre. 6 meses después, estaba sentada en una terraza, con vista al mar en San Miguel de Allende, sorbiendo un café que sabía a libertad. El sol de la mañana calentaba mi rostro mientras leía un libro que había querido leer durante años, pero nunca tuve tiempo. En la mesa junto a mí estaba mi nuevo pasaporte, lleno de sellos de países que siempre había soñado visitar, pero nunca pude permitirme. La vida me había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles a los 64 años. Después de décadas de vivir para otros, finalmente estaba viviendo para mí misma. Mi teléfono sonó, interrumpiendo la paz de la mañana. Era la doctora Ramírez, mi antigua vecina que se había convertido en una buena amiga durante mis últimas semanas en el apartamento. «Patricia, ¿cómo está mi trotamundos favorita?», preguntó con esa calidez que había llegado a atesorar. «Perfectamente bien, doctora. Ayer visité las ruinas de Teotihuacán. ¿Puede creerlo? A mi edad, trepando pirámides». Se rió. «Me encanta escucharte tan feliz, pero te llamo por otra razón. ¿Has sabido algo de Adrián?». La pregunta me tensó ligeramente, como siempre pasaba cuando su nombre aparecía en una conversación. No, decidí no mantener contacto. ¿Por qué? Bueno, he estado siguiendo la situación a través de conocidos en común. Pensé que te gustaría saber qué ha pasado. Parte de mí quería colgar. Había trabajado duro para liberarme emocionalmente de la vida de Adrián, para no sentir responsabilidad por sus decisiones. Pero la curiosidad materna, esa fuerza poderosa y persistente, pudo más. «Cuéntame», dije finalmente. «Perdió la casa», comenzó la doctora Ramírez. «No pudo hacer los pagos sin tu apoyo financiero. Los bancos se la quitaron el mes pasado». No sentí tristeza por esa noticia. La casa había sido comprada con la expectativa de riqueza futura, no con fundamentos sólidos. ¿Y él? Está viviendo en un apartamento pequeño, trabajando en un call center. El trabajo nocturno, ya sabes, el que siempre consideró por debajo de él. Adrián, que había despreciado el trabajo honesto durante años, finalmente tenía que enfrentar la realidad de ganarse la vida como millones de personas lo hacían todos los días. ¿Y Sofía? Oh, ella se casó con otro hombre 3 meses después de dejarlo. Un abogado mayor con dinero real. Ni siquiera le devolvió el anillo de compromiso. Esa noticia sí me causó una pequeña punzada de satisfacción. Sofía había mostrado su verdadero carácter exactamente como yo esperaba.
Doctora, dije cuidadosamente, ¿cómo está él emocionalmente? ¿Está bien? Hubo una pausa. Patricia, esa es una pregunta compleja. Físicamente está bien, si eso te preocupa. Los problemas con los prestamistas se resolvieron cuando vendió todo lo que tenía de valor. ¿Y emocionalmente? Honestamente, creo que está empezando a entender algunas cosas. María González, que vive en el edificio donde él renta ahora, me contó que lo ve los fines de semana ayudando a una vecina anciana con sus compras. Sin que se lo pidan, sin esperar nada a cambio. Esa información me sorprendió. El Adrián que conocía nunca hacía nada sin una motivación egoísta. También empezó terapia, continuó la doctora. Un programa gratuito para personas con problemas de adicción al juego y manejo de dinero. Adicción al juego, repetí. Siempre había sospechado que los problemas de Adrián con el dinero iban más allá de la simple irresponsabilidad. Patricia, me pidió que te dijera algo si alguna vez hablaba contigo. Mi corazón se aceleró ligeramente. ¿Qué? Que entiende por qué hiciste lo que hiciste. Que no espera perdón, pero que quiere que sepas que finalmente comprende que fue él quien destruyó la relación. Cerré los ojos, sintiendo emociones complejas moviéndose en mi pecho. Durante meses había construido un muro emocional entre Adrián y yo, necesario para mi propia supervivencia. Pero escuchar que tal vez, finalmente, estaba creciendo como persona, despertaba sentimientos que había enterrado profundamente. ¿Está pidiendo dinero?, pregunté, mi pragmatismo maternal apareciendo automáticamente. No. De hecho, específicamente dijo que no quiere dinero. Dice que necesita aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones. Eso sí me sorprendió. El Adrián que había conocido toda su vida siempre buscaba la salida fácil, siempre esperaba que alguien más arreglara sus problemas. Después de colgar, me quedé sentada en la terraza por largo tiempo, procesando la información. El sol se había movido, creando nuevas sombras sobre la mesa. Turistas pasaban por la calle empedrada abajo, familias riendo juntas, parejas ancianas tomadas de la mano. Durante 6 meses, había vivido en un estado de libertad pura. Había visitado París, donde caminé por el Louvre durante horas enteras. Había viajado a Italia, donde aprendí a hacer pasta fresca de una nonna en la Toscana. Había ido a Perú, donde lloré de emoción al ver Machu Picchu al amanecer. En cada lugar, había conocido personas que me veían simplemente como Patricia, una mujer de 64 años explorando el mundo. No como la madre de alguien, no como la exesposa de alguien, solo como yo misma. Era embriagador. También había comenzado a hacer trabajo voluntario en cada ciudad que visitaba. En París, ayudé en un centro para madres solteras. En Roma, leí cuentos a niños en un orfanato. En Cusco, enseñé inglés básico a mujeres emprendedoras. El dinero del fideicomiso caritativo que había establecido también estaba trabajando. Había recibido reportes de las organizaciones beneficiarias. Familias ayudadas, ancianos rescatados de situaciones de abandono, mujeres escapando de relaciones abusivas. Mi decisión de usar la fortuna para ayudar a otros estaba teniendo un impacto real en el mundo. Pero ahora, sentada en esta hermosa terraza mexicana, me enfrenté a una pregunta que había estado evitando. ¿Qué venía después? Los viajes habían sido maravillosos, pero una parte de mí comenzaba a sentir la necesidad de algo más permanente. No de regresar a mi vida anterior, sino de construir algo nuevo. Una comunidad, relaciones duraderas, un propósito que fuera más allá de simplemente explorar el mundo. Esa noche, camino de regreso a mi hotel, pasé por una pequeña iglesia donde había un grupo de mujeres mayores conversando animadamente después de lo que parecía haber sido una clase o reunión. Una de ellas, una señora de cabello plateado con ojos brillantes, me saludó en inglés. ¿Eres nueva en la ciudad?, me preguntó. Solo estoy visitando, respondí. Pero me encanta este lugar. ¿Has pensado en quedarte más tiempo? Tenemos una comunidad maravillosa de mujeres de todo el mundo que han decidido hacer su vida aquí. Nos ayudamos mutuamente, compartimos experiencias, creamos cosas hermosas juntas.
La idea me intrigó. ¿Qué tipo de cosas crean? Arte, jardines comunitarios, programas para ayudar a las familias locales. También tenemos un grupo de apoyo para mujeres que han tenido que empezar de nuevo más tarde en la vida. Esa frase resonó profundamente en mí. Mujeres que han tenido que empezar de nuevo más tarde en la vida. Me llamo Patricia, dije extendiendo mi mano. Elena, respondió con una sonrisa cálida. ¿Te gustaría unirte a nosotras para el café mañana? Nos reunimos todos los días a las 10 en el café de la esquina. Esa noche, en mi habitación de hotel, reflexioné sobre la conversación. Durante 6 meses había estado corriendo, explorando, manteniéndome en movimiento constante. Tal vez era hora de detenerse, no para volver al pasado, sino para construir un futuro. Al día siguiente, me uní al grupo de mujeres para el café. Escuché historias similares a la mía. Mujeres que habían dedicado décadas a cuidar a otros, que habían perdido su identidad en el proceso, que habían encontrado la fuerza para reclamar sus vidas. Algunas habían escapado de matrimonios tóxicos, otras de hijos adultos que las habían usado, otras simplemente habían decidido que era hora de vivir para ellas mismas. La segunda mitad de la vida puede ser la mejor mitad, dijo Elena mientras sorbíamos café mexicano bajo un árbol de jacaranda, pero solo si tenemos el valor de reclamarla. 3 semanas después, firmé el contrato de alquiler de una pequeña casa en San Miguel de Allende. Tenía un jardín donde podía plantar las flores que siempre había querido cultivar, una cocina donde podía experimentar con recetas locales y suficiente espacio para recibir a las nuevas amigas que estaba haciendo. El día que me mudé, mientras desempacaba mis pocas pertenencias en mi nueva vida, recibí una carta. El remitente era Adrián. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una sola hoja de papel con su caligrafía familiar. Mamá, no espero que respondas esta carta. Solo quería decirte que entiendo ahora lo que me tomó 28 años aprender. El amor verdadero no es tomar de alguien hasta que no quede nada. Es valorar a esa persona lo suficiente como para querer lo mejor para ella, incluso si eso significa que no puedes tenerla en tu vida. Espero que seas feliz. Te lo mereces. Adrián. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi nueva mesita de noche. No tenía intención de responder, al menos no todavía, tal vez nunca. Pero por primera vez en meses, sentí que el nudo de dolor que había llevado en el pecho desde que me echó de su casa comenzaba a aflojarse ligeramente. No era perdón, todavía no. Pero era el reconocimiento de que tal vez, eventualmente, podrían existir posibilidades que no había considerado. Por ahora, era suficiente. Tenía una nueva vida que construir, un nuevo jardín que plantar, nuevas amigas que conocer mejor. Tenía, por primera vez en décadas, tiempo para descubrir quién era Patricia cuando no estaba definiéndose en relación a otra persona. Esa noche, me senté en mi pequeño jardín bajo las estrellas mexicanas, escuchando los sonidos de una vida que finalmente me pertenecía completamente. En algún lugar de la distancia, las campanas de la iglesia tocaron la hora. Era medianoche. Un nuevo día comenzaba, y era completamente mío.